lo que es el trabajo clínico casi directamente, que es el tema de radiografías como método de diagnóstico. El día de hoy vamos a tomar en cuenta la radiografía desde el punto de vista de su utilidad, más que todo en el diagnóstico de la caries y el compromiso que pudiéramos encontrar con la pulpa. ¿Ya? Cuando solicitamos radiografías, nosotros estamos generalmente enfocándonos a lo que es el diagnóstico clínico, que debe ser siempre previo al diagnóstico radiográfico, ya que la radiografía se solicita como un examen complementario. Este examen complementario nos ayuda a confirmar un diagnóstico presuntivo o a darle un nombre ya completo a lo que estamos encontrando. En la radiografía que vemos, estamos observando lesiones cariosas desde el punto de vista de la pérdida de opacidad que nosotros vamos a encontrar en los tejidos mineralizados. Las radiografías periapicales para hacer el estudio del compromiso pulpar generalmente se piden cuando encontramos una lesión en relación a Montigium de profundidad 3 o 4 o en un IGDA 5 o 6. Aquí podemos ver en el recuadro cómo es que tenemos una zona radiolúcida no compatible con la estructura anatómica normal, con la radioanatomía normal, y que podría corresponder o no a una lesión cariosa. Pero la mejor manera de trabajar con esto es realizar siempre el examen clínico previo para posteriormente realizar el examen radiográfico. Si en la pieza del lado, en el primer molar temporal, podemos ver ya una mayor destrucción coronaria que sí está compatible con la pérdida de la radioanatomía normal. En la otra figura podemos ver nosotros otra pieza dentaria en la cual vamos a observar también primeramente la radioanatomía normal para poder identificar cualquier situación fuera de la normalidad, que va a estar más que todo relacionada al cambio de opacidad. Los cambios de opacidad se van a determinar de acuerdo a la estructura que esté involucrada. En este caso será el esmalte o la dentina, dependiendo la profundidad de la lesión. También las radiografías nos van a permitir identificar, en este caso, los remanentes dentarios, su extensión, su posición y especialmente la continuidad que hubiera o no entre ellos. En este caso, nosotros clínicamente podemos ver que se encuentra en calidad de remanente dentario a nivel radicular, pero no tenemos un mayor dato a no ser que tomemos la radiografía y podamos ver inclusive la extensión de estos remanentes que se van a encontrar de acuerdo a la anatomía que estemos buscando. Aquí, por ejemplo, tenemos el conducto distal. Aquí tenemos la raíz distal, perdón. Hasta aquí podemos hacer un análisis de lo que sería la raíz palatina y no vamos a observar lo que es la raíz mesial, mesiovestibular, porque al parecer tenemos una terminación por ahí. Esta posibilidad de trabajar con las radiografías nos tiene que llevar a hacer un análisis por completo de todo este sector, no solamente el análisis de la pieza que vayamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a poder ver los estadios de Nola de cada una de estas piezas dentarias, lo cual nosotros ya hemos avanzado o ya han avanzado ustedes en radiología y vamos a ser parte también del diagnóstico que les vamos a solicitar. Por ejemplo, vemos en estas radiografías, que son radiografías de la clínica, cómo es posible que grandes destrucciones o caries más complejas sean más posibles de identificar y en el caso que podemos ver aquí, hay una pérdida de opacidad regular y continua que hace que la zona que diferencia lo que es la cámara pulpar con la zona de la cavidad cariosa, en este caso, no tenga un límite, miren. Está comunicado, es una zona que aparenta ser un solo lugar, ¿no? Esto a nosotros nos indica que existe algún tipo de comunicación. De igual manera, en esta otra pieza dentaria tenemos una amplia destrucción a nivel coronario y no podemos ver la radioanatomía normal de la cámara pulpar, que debería estar ahí, más o menos, pero que como vemos está ya invadida por la lesión. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy a diagnosticar y a darle el nombre adecuado. En el caso del diente que vemos en el recuadro, el canino, nosotros vamos a ver unos cambios de opacidad que pueden ubicarse no solamente a nivel de la dentina o en grandes destrucciones, sino también a nivel del esmalte, como vemos acá, con una ligera, podríamos decir, destrucción, pero ya con una zona de cavitación.
Otra importancia de lo que es la radioanatomía normal está relacionada a encontrar ciertas relaciones con los gérmenes dentarios, ciertas relaciones también con el periodonto, que debería obviamente estar relacionado a la normalidad. Es por esto que vamos a encontrar también la definición, por ejemplo, en este caso, de lo que es el capuchón pericoronario, cómo se diferencia y cómo se diagnostica en estas etapas. Acá podemos ver también cómo es que una caries de tipo puntiforme puede tener un trayecto que pudiera llegar inclusive hasta la cámara pulpar, sin necesidad de hacer una gran destrucción como en las piezas del otro lado. Miren, justamente ahí. En relación a la caries, nosotros vamos a ver que el diagnóstico de la caries dental es importante porque nosotros vamos a tener un completo panorama de lo que pudiera llegar a realizarse o necesitar en estas piezas dentarias, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos estudiando los tejidos duros y las zonas de desmineralización son las que permiten el paso de estos rayos X para dejar una zona radiolúcida, que no es lo usual. Lo normal es que tengamos radiopacidad compatible con esmalte, con dentina o con cemento, pero cuando ya encontramos diferentes calidades de radiolucidez con diferentes formas especialmente irregulares, nosotros vamos a estar de acuerdo que ya es el proceso de caries. Pero para que pueda haber esta radiolucidez presente a nivel radiográfico, debe ser una desmineralización que supere el 40% de lo normal. Es decir, del 100% de mineralización que tiene una pieza dentaria, debe haberse desmineralizado casi la mitad para que recién sea perceptible a la radiografía. Porque mientras todavía no ha desmineralizado a tal grado, es posible que la radiografía no lo revele. Y en eso nosotros vamos a tener mucho cuidado. Por ejemplo, vemos aquí una caries que sí es perceptible en la radiografía de aleta de mordida, pero para que pueda verse no significa que sea incipiente. En otras palabras, las caries incipientes, las que todavía tienen una desmineralización menor al 40%, no se ven radiográficamente. Para verlas en la radiografía tienen que estar ya con una desmineralización de tipo moderado que supere al 40%. Algunos aspectos radiográficos que rigen, lo cual va a ser el resultado de la imagen radiográfica, está relacionada primeramente a factores propios de lo que es la toma radiográfica y los rayos X. En este caso vamos a hablar de lo que es el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición, nosotros específicamente viendo la técnica radiográfica, si es que hubiera o no estado bien tomada. Obviamente, si la radiografía está bien tomada, y el equipo de rayos X está bien, nosotros vamos a tener una imagen adecuada para poder ser analizada. Tenemos factores de absorción y atenuación. Los factores de absorción están relacionados a aquellos que producen mayor opacidad, que van a estar obviamente del lado de los tejidos más mineralizados y de los materiales de obturación. En este caso, los materiales de obturación tienen dentro de su composición una indicación o una necesidad, que es el de ser radiopaco, para que puedan estos revelarse a través de las radiografías y permitir hacer un adecuado seguimiento y control de su trabajo. ¿Ya? También tenemos factores de densidad intrínsecos y extrínsecos del tejido. Esto va relacionado al grado de mineralización de las piezas dentarias. Nosotros vamos a tener que las piezas dentarias temporales tienen un menor grado de mineralización, por lo tanto podemos no encontrar una relación tan diferenciada entre lo que es esmalte y dentina en algunas zonas, o podríamos nosotros no encontrar obviamente una relación muy diferenciada entre lo que es la dentina y el cemento, que generalmente es lo que sucede en las piezas dentarias porque tienen una densidad similar. Pero estos factores de densidad propias del tejido también nos ayudan a identificar la patología. Como en este caso, nosotros vemos una zona radiolúcida importante, podríamos decir masiva, a nivel de lo que es la furca de la muela. En esta muelita nosotros tenemos una reabsorción asincrónica, atípica, también a nivel radicular y asociada a una pérdida ósea importante que nos puede dar lugar a interpretar que se trata ya de una patología pulpar avanzada, del grado necrótico o incluso ya una situación infecciosa. Partiendo de las densidades de las estructuras, nosotros vamos a tener densidades complementarias muy similares, especialmente en lo que es el hueso, el cemento y la dentina, que están casi dentro de los de 20 puntos todos.
Por lo mismo, nosotros vamos a aprender a diferenciar lo que sería más que todo el hueso de la dentina y de los demás tejidos por el trabeculado que presenta. El esmalte sí tiene casi un punto más que la dentina, son como 80 niveles más que la dentina en grados de densidad, y esto es claramente notorio tanto en dentición temporal y dentición permanente. Las obturaciones desde el punto de vista de las resinas, los ionómeros en menor grado, van a tener una densidad mayor que también es necesaria para poder encontrar un adecuado límite. Por ejemplo, si hacemos un análisis, al parecer la obturación de esta pieza dentaria se encuentra en buenas condiciones. Pero la obturación y el empaque de las obturaciones en estas no, porque aquí vamos a tener una irregularidad compatible con un mal trabajo de limpieza, tal vez. Y aquí tenemos una zona vacía que podría haber sido una falta de adecuada obturación y no se ha dado el adecuado trabajo del material. En esta otra radiografía, en cambio, a ver, vamos a borrar estas cosas. Vamos a tener una toma radiográfica un poco más, no es tan clara, en este caso es un poco más difusa, en tono un poco más azul. Esto va también de la mano de la calidad del líquido, de los líquidos reveladores y fijadores. En esta radiografía yo no puedo, por ejemplo, diferenciar bien lo que es la radioanatomía normal de las muelitas, especialmente a nivel de la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí una alteración en la angulación. Por ejemplo, la angulación para tomar esta pieza dentaria, pareciera que la angulación que han utilizado es para el primer molar permanente. Y la angulación que han utilizado para tomar el primer molar permanente sí permite hacer una buena imagen de esta. Miren, yo puedo ver su cámara pulpar de manera adecuada, puedo ver sus conductos, puedo ver la pulpa, no hay problema. Estoy encontrando los detalles. En cambio, para las muelitas no, porque puedo ver, bueno, aquí hay un conducto, aquí está el otro, pero no veo bien la base del piso de la cámara, al igual que en esta otra pieza. ¿Por qué? Porque la angulación va a diferenciar mucho la zona que nosotros estemos tomando. Entonces, si yo voy a pedir una radiografía para primero o segundo molar, es muy diferente a pedir una radiografía de primer molar permanente, por ejemplo. Eso es muy importante para que nosotros tengamos un seguimiento adecuado de nuestras radiografías a la hora de pedir nuestros exámenes complementarios. Ahora, para interpretar la imagen radiográfica, nosotros tenemos que tener condiciones adecuadas de revelado, por ejemplo, radiografías de buena calidad. Si necesito más vistas adicionales, tendré que realizarlo y debo, por lo mismo, al momento de hacer el relato radiográfico, describir de manera ordenada, secuencial y sistemática todos los datos radiográficos que pudieran darse. ¿Ya? Condiciones ideales, el nivel de revelado está muy claro o está muy oscuro. Cuando está muy claro, tampoco me deja ver adecuadamente los límites, tanto de las zonas obturadas o con patología. Y obviamente si está oscuro, todas las zonas que tienen menor densidad, que es el piso de la cámara pulpar, la zona de transición en lo que es la corona clínica y la raíz, tampoco es posible observar. Si yo tengo una radiografía mal revelada, muy clara y difusa, de igual manera no voy a poder ver. Esto es un problema con el fijador y en este caso yo no veo tampoco los límites adecuados. Lo que les decía, de ver se ven las muelas, pero no se ve al detalle lo que yo necesito, como en esta, la de acá, que sí podría tener, de entre las cuatro, ser la que mejor datos me podría dar. Entonces, el diagnóstico final de cualquier tratamiento va a depender, o de cualquier pieza, va a depender de la habilidad y experiencia del operador, que es algo que ustedes están aprendiendo y algo que nosotros queremos cada vez mejorar, y a los procedimientos diagnósticos empleados. No solamente es identificar, sino saber darle el nombre. Necesito entonces tener tareas previas. Primeramente, voy a realizar un examen clínico donde indico si hay o no una lesión cariosa clínicamente detectable, porque puede no haber y yo le estoy dando otro nombre, o puede haber y de igual manera se puede prestar una confusión.
Muy importante establecer la extensión de esa posible lesión cariosa para decidir si esta requiere tratamiento restaurador o no requiere tratamiento restaurador, que es básicamente lo que hacemos, ¿no? Ver hasta dónde está, si la lesión cariosa, más que ver si se restaura o no, tal vez es la profundidad de la restauración que pudiéramos nosotros estar programando de manera inmediata. Aquí tenemos una radiografía en dentición temporal de tipo aleta de mordida o bite. Nos sirve mucho para trabajar lo que son las lesiones cariosas interproximales y las lesiones a nivel de corona. Pero en caso de que tuviera yo una complicación mayor, como por ejemplo en esta pieza dentaria, donde tengo una lesión cariosa profunda comunicante con la cámara pulpar, con indicación ya de un tratamiento pulpar complejo de tipo pulpectomía, yo voy a necesitar tomar otra radiografía que me permita ver los ápices de esta pieza dentaria. ¿Ya? Entonces, la radiografía Baldwin sí es muy funcional, es muy útil, porque nos da una apariencia isométrica muy especial y lo más importante, no sobrepone los espacios interproximales como otro tipo de radiografías. Los separa de manera adecuada y nosotros podemos ver estos niveles. Miren aquí, todo lo que es interproximal me da una muy buena señal o una muy buena imagen para que yo pueda hacer ese relato. ¿Ya? Muchas veces se toma esta y luego recién se decide en cuál voy a tomar otra más, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona inferior, yo debería tomar otra más para poder ver ápice de ambas piezas dentarias. Entonces, definiendo la radiografía como un conjunto de índices absorcionales, porque sabemos que están compuestos por diferentes líneas, tanto o radiopacas o áreas radiolúcidas. Sabemos que los radiopacos es lo más blanco y lo radiolúcido es lo más oscuro. Y toda esa gama de tonalidades debe ser compatible con la radioanatomía normal para que dependiendo de la cantidad de rayos que se absorbe o una estructura específica absorbe, vayamos a tener una imagen radiográfica ya de tipo óptima. Entonces, hablando de la caries, sabemos que es un proceso esencialmente de descalcificación o desmineralización y que cuando vamos a ver nosotros la lesión cariosa radiográficamente debe haberse perdido casi un 50% de su mineral, que es calcio y fósforo, porque de otra manera nosotros no podemos verlo, ¿ya? Nosotros encontramos entonces las lesiones cariosas como imágenes de menor densidad en un área con pérdida de límites contorneales, ¿no? Esta irregularidad que no es compatible con ninguna estructura anatómica normal, más que todo la pérdida de límites, la pérdida de la continuidad tanto a nivel de corona como a nivel de la raíz. Como cualquier otro examen, busca confirmar, ¿no? Establecer, descartar si hay o no una lesión. Nosotros cuando ya diagnosticamos la lesión de caries en boca, cuando vamos a tomar la radiografía, lo que queremos ver es la profundidad o su extensión. También puede ser que no se detecte caries clínicamente y que la radiografía me la revele, o más que todo la profundidad a la que pudiera llegar una lesión. También existe la posibilidad de que una imagen radiográfica me diga que hay un cambio de densidad y si yo no he visto la clínica, diga, ah, hay caries, pero resulta que no. Como en este caso, miren ustedes, estamos hablando de esta pieza, es una pieza temporal, un molar temporal, un 6,4, que a nivel radiográfico presenta esta imagen. Cuando yo tomo la radiografía sin ver la clínica, puedo, aparentemente hay una lesión cariosa muy amplia, hay un cambio de radiopacidad, se nota, no es la radiopacidad normal de la dentina, y pudiera parecer una lesión cariosa que está compleja. Pero un dato que me da aquí algo es que no es tan irregular. Y en la clínica tiene una obturación. Las obturaciones de ionómero tienen poca densidad o poca radiopacidad en comparación con las de resina. Entonces, ese es el problema de hacer tal vez un diagnóstico radiográfico sin hacer el clínico. Puede ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una imagen en dos planos que se basa en indicar las radiodensidades. Entonces, yo voy a identificar que puedo tener falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? El falso negativo es cuando, por ejemplo, la radiografía no me revela la caries de manera adecuada o no permite por la sobreposición de estructuras y por más que yo lo veo en la clínica, la radiografía no lo evidencia. O al revés, que yo en la clínica no tengo caries, pero en la radiografía se ve una imagen que parece que fuera. Ese es el falso negativo. A estos dos valores se le conocen como la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la proporción de verdaderos positivos que él puede identificar y la especificidad es la cantidad de verdaderos negativos que los puede encontrar. Es decir, mientras más
sensible sea un examen, es mejor. Mientras más específico sea un examen, es mejor también. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a entrenar a mi ojo clínico y ustedes tienen que ir entrenando esto. Es muy sensible la radiografía, pero siempre y cuando ustedes la manejen de manera adecuada. ¿Ya? Tenemos dentro de los estándares o los valores de sensibilidad y especificidad, a lo que es el examen clínico, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de especificidad de descartar, ¿no? Puede encontrar algo a nivel clínico y decir si esta caries es moderada, pero tal vez solamente con el clínico yo no pueda dar el diagnóstico total. A eso se refiere la sensibilidad. Pero sí es posible descartar cuando a nivel clínico yo no veo caries, no puede aparecer de la nada más o menos, ¿no? Y así con los demás valores. Para la caries especialmente, el valor más alto está relacionado con la Baldwin, que es la que permite descartar, ¿no? De evitar encontrar lo que no es. Aquí no, esto no es caries, tiene mucho más valor a nivel de lo que sería la radiografía Baldwin. Tenemos algunas situaciones que tomar en cuenta. Por ejemplo, en los dientes posteriores, debido a su mayor ancho vestíbulo palatino, acá, es difícil poder diagnosticar caries incipientes, ¿ya? Porque nosotros sabemos que tiene que desmineralizar el 50%. Pero hacer una estructura con tan ancho, tan ancha, tan gruesa, no podemos nosotros encontrar una caries incipiente de manera real en el radiográfico, ¿ya? Puede tener una profundidad real mayor de la que se puede apreciar en radiografía. También vamos a ver que, de acuerdo al avance de las lesiones, reconociendo que solamente cuando afecta más del 40%, lo puedo detectar y voy a encontrar otra situación. Por ejemplo, aquí en esta radiografía yo veo si hay una lesión cariosa, es amplia, ¿ya? Puede ser, esta lesión cariosa corresponde es todo un caso clínico, ¿no? Miren ustedes, yo he visto aquí, hay una alteración, no veo una caries muy grande, aunque parece que es un IGDAS 4, la sombra que me dice a mí que hay pérdida de mineral en dentina, tomo la radiografía y me dice la extensión es bastante amplia, pero cuando hago el ingreso, obviamente con un adecuado acceso, hago el ingreso con el acceso adecuado y encuentro toda una caverna, incluso una comunicación pulpar, que es lo que me decía la radiografía. Entonces, esto puede pasar, ¿ya? Por más que yo diga, no, en otras palabras, cuando veo una imagen así, con una clínica así, yo digo, uy, realmente hay mucha pérdida de mineral y está opacada o está oculta por debajo de la cara oclusal, pero es amplio, porque si no hubiera mucha pérdida de mineral, yo no vería radiográficamente. A eso me voy. Tenemos una regla de oro o gold standard en lo que es el estudio radiográfico, ¿ya? Que se refiere a que toda profundidad de avance de la lesión es un criterio de referencia, que no puede ser totalmente válido solamente con la radiografía y decir, sí, aquí termina la caries, ok, la radiografía lo dijo, no está más adentro. No puedo. ¿Por qué? Porque es solamente un examen complementario. Tengo que tomar a la radiografía como un examen complementario que me ayuda, sí, a analizar profundidades, pero yo tengo que recordar la ley del 40%. Si solamente en el 40% es detectable la caries, alrededor de esa lesión cariosa, que puede ser esta de acá, por ejemplo, de aquí, yo veo, miren, una irregularidad bastante amplia que está obviamente asociada a una lesión cariosa. Pero yo sé que cuando llega al 40% recién se ve, pero puedo presumir y debo hacerlo que más o menos todo un contorno mayor ya está también con caries, pero en menos del 40%. Está en un 30%, pero ya está la caries también. Entonces, cuando tengo esta idea, voy a decir, sí, radiográficamente se ve que está hasta este nivel, pero tengo que como aumentarle un grado más pensando que en menor grado de desmineralización, sin cavitación, pero que también existe caries, ¿ya? Muchas veces dicen que la única manera de comprobar esto es a nivel histológico, para ver realmente el límite de la enfermedad. Y obviamente nosotros sabemos que el diagnóstico real es a nivel clínico, cuando limpiamos esa cavidad. Por lo tanto, la regla de oro es tomar en cuenta que esto solamente es un límite aparente de la caries, de la lesión de caries, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que cualquier relación directa
de un diagnóstico radiográfico está relacionada a la pérdida de mineral. Si tengo una pérdida de mineral mayor, menor, yo siempre voy a presumir que está un poco más profunda porque la pérdida de mineral es mayor, ¿ya? Tengo que también evaluar qué tanta información me da la radiografía en relación a el posible tratamiento restaurador que vaya a hacer, ¿ya? Porque también puede ser que me lleguen con estas radiografías, por ejemplo, me dicen, doctor, aquí tenemos unas obturaciones, se nota que es obturación, la radiodensidad me lo dice. Yo puedo ver también aquí los límites de la obturación. Al parecer, esto es diente normal y solamente este lugar es la restauración, aquí. Pero resulta que ya me está chocando con cámara. Lo mismo aquí, tengo aquí esta restauración y ya me está chocando con un cuernito. Y si ese paciente acusa dolor o alguna molestia, yo tengo esta imagen, clínicamente parece que no hubiera nada, pero la radiografía me dice que sí hay algún compromiso. Las limitaciones radiográficas a nivel de caries no me va a distinguir si es activo o detenido porque solamente me revela la desmineralización. Y es algo que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel interproximal, zonas con caries que parecen ligeras manchas solamente, pero no puede ser distinguida si es activo o inactivo, ¿no? Como vemos en esta imagen radiográfica de este lado de esta boquita. Entonces, no podemos nosotros ahora en la cariología actual diagnosticar una caries sin su actividad. Siempre estamos nosotros a favor de diagnosticar la caries con actividad. Por lo tanto, no podemos basarnos solamente en la radiografía para llenar la historia clínica. Otra limitación está relacionada a que solamente me da cambios en los tejidos duros. No me va a decir mucho de la pulpa, sí de las consecuencias de enfermedades pulpares. Y proporciona un límite aparente de la lesión cariosa. Solo revela la zona más descalcificada, más del 40%, menos del 40% no me lo revela. Pero yo sé que por el proceso normal de la enfermedad, la lesión cariosa es no solamente cuando está bien desmineralizada, sino empieza antes. Es de hacer la relación de lo que es la cavitación y las piezas que no han presentado cavitación todavía. Y también la limitación es que es una imagen plana, las lesiones en caras libres se van a sobreponer, por ejemplo aquí me parece que estuviera todo destruido, tal vez siendo una relación a nivel de las caras libres, especialmente vestibulares. Múltiples ventajas en comparación, no es invasivo, me permite acceder a zonas inaccesibles como son las proximales, puedo ver recurrencia de caries, reacciones dentinopulpares también, el famoso borramiento de cuernos por formación de dentina. Me ayuda a controlar la actuación de las restauraciones, seguimiento de lesiones, es un documento legal y es una relación aproximada entre la lesión y la cámara pulpar, ya sabemos por el tema de la desmineralización. Ahora, en la lesión cariosa, ¿cómo se forma esta imagen radiográfica? Nosotros vamos a tener algo muy específico que tomar en cuenta. El grado de oscurecimiento de la imagen radiográfica va a depender primero del grado de desmineralización de la lesión. Para que yo encuentre una imagen así bien oscura, muy radiolúcida, tiene que haber mucha desmineralización. Eso quiere decir. Si mi imagen no es de ese grado de radiolucidez, quiere decir que no tengo tanta desmineralización. O sea, sí ha superado el 40%, pero no ha llegado al 100% o no ha ocupado tanto espacio. Dos, el tamaño de la lesión. Cuando tengo una lesión, porque como lo veo en este plano, ¿no es cierto? Cuando veo en este plano y veo una imagen muy radiolúcida, puede ser también porque ocupa mayor extensión, como vemos aquí. Y cuando veo una lesión no tan radiolúcida, pero que sí está presente, puedo interpretar que tal vez es de tipo puntiforme. Eso también a mí me ayuda a hacer una relación de diagnóstico. Y en la localización de la lesión, si yo tengo una terminación en la zona de mayor mineralización, que es la unión de las cúspides, no voy a tener una imagen tan certera. En diferencia de si tengo la lesión por debajo de la unión de las cúspides a nivel del límite melodentinario, voy a tener una imagen de mejor proporción. Ahora, ¿cómo hago para diagnosticar caries? Tengo aspectos radiográficos que tengo que ver en las lesiones cariosas desde el punto de vista del manejo directo de la ubicación de las mismas.
¿ya? Tengo lesiones interproximales, lesiones oclusales, lesiones de cara libre o las asociadas a restauraciones, que son los famosos CARS. Las lesiones en cara libre serán tal vez las que menos datos nos pueda dar este tipo de radiografía. También vamos a hablar de la progresión de la lesión. Tenemos lesiones precoces que podrían ser clasificadas en algunos autores, como la que está solamente a nivel del esmalte, moderadas que ya están ingresando a la dentina, avanzadas que ocupan mayor parte de la dentina y la grave que es la que amenaza ya a la cámara pulpar. En esta progresión de la lesión yo voy a encontrar también la posibilidad de identificar no solamente a nivel oclusal, sino también interproximal. Como pueden ver en esta serie, vemos imágenes de caries precoz a nivel del esmalte, uno, aquí otro, solo esmalte, moderadas que ya están ingresando también a nivel amelodentinario, es un pasito más que el otro. Avanzadas que ya van a ocupar mucha mayor proporción de lo que es el espacio, en este caso, de la dentina. Y las graves que ya van a tener una profundidad mayor que amenazan a la cámara pulpar. Ahora también está la grave y la muy grave, ¿ya? Que es aquella que ya tiene una comunicación con la cámara pulpar. Aquí vamos a ver un casito, ¿ya? En este paciente tenemos una dentición mixta que presenta lesiones cariosas asociadas a restauraciones con gran pérdida de estructura. Y tengo la presencia también de tejido inflamado asociado con pólipos pulpares. Además de esto, mi paciente se encuentra ya en etapa de recambio. Radiográficamente puedo ver a nivel derecho cómo es que se ve su segundo molar temporal con una obturación. Miren, aquí se ve la obturación, si se puede hacer el límite de la obturación, de tipo estética, más o menos adaptada, pero a nivel proximal veo una gran lesión, ¿no? Es una lesión bastante grande, pérdida de mineral bastante grande, que tiene un límite aparente, pero muy, muy cercano al cuerno de la cámara pulpar. No tengo aquí un puente tan fuerte ni definido. Acá. En el otro lado tengo similitud, pero ¿qué encuentro yo acá? Encuentro una rizálisis avanzada y que precisamente debido a esto la cámara pulparia no se encuentra en el mismo desarrollo y voy a tener una caries bastante amplia relacionada también a lo que sería el ingreso a la cámara pulpar. Las dos son graves. Tal vez una es muy grave y la otra se queda en grave, pero las dos tienen una presencia mayor de destrucción. Nosotros vamos a recordar que esta situación radiográfica en la caries no es algo nuevo. Hace muchos años se ha intentado unificar el criterio para evitar tener que poner un nombre tan largo, sin desmerecer eso. Pero cuando uno maneja codificación, especialmente en esta área, permite eh, disminuir tal vez mucho los nombres para poder también hacer un lenguaje mundial, ¿no? Que se mantenga dentro del mismo criterio. Tenemos nosotros estos códigos en base a la pérdida de tejido radiográfico o al avance de la lesión. Desde Pitts, en el año 1984, Pitts, un gran autor dedicado al estudio de la caries, cariología, para su adecuado diagnóstico, etiología, evolución, nos dio esta clasificación en base a 4 niveles, del R1 al R4, donde hacía mucha relación al avance de la caries desde el esmalte. Aquí tenemos mitad externa del esmalte, primera, R1. Luego tenemos la mitad interna del esmalte, R2, donde solamente es esmalte, ambos niveles. Luego tenemos R3, que era una lesión cariosa radiográfica hasta el límite amelodentinario, sin mostrar radiolucidez en la dentina. Y el R4 era una que ya estaba en esmalte dentina hasta la mitad de la dentina, tomando en cuenta lesiones que para nosotros podrían no revestir mucha complejidad, no de tan gran profundidad, en este caso hasta moderada, podríamos decir. ¿Ya? Se quedó un poquito corto en relación a que nosotros vamos a tener una experiencia más compleja de lo que es las lesiones de caries, especialmente tomando en cuenta la realidad y siguiendo un poco la línea de Pitts. ¿Qué es lo que se hizo? Y es la que manejamos nosotros, ¿no? R1, R2, R3, R4, en base a la clasificación de Pitts modificada por la Universidad Cayetano Heredia. Tenemos R1, lesión superficial del esmalte, mitad externa, sigue siendo lo mismo.
R2, lesión profunda de esmalte mitad interna. R3, lesión superficial en dentina. R4, lesión profunda de dentina sin compromiso pulpar. Y R5, lesión profunda de dentina con compromiso pulpar. ¿Ya? Esta es la R4, es la famosa cercana cámara. Y la moderada podría ser un poquito esta, porque eso es una modificación que nosotros la hemos conocido igualmente. Tenemos otro que es el índice de Mehare modificado, que nos da solamente 3 niveles, donde tal vez simplifica un poco a Pitts, pero igualmente se queda solamente hasta la dentina. Entonces, esta clasificación radiográfica de Pitts es la que nosotros vamos a trabajar en nuestras clínicas, desde el R1, R2, R3, R4, R5, y vamos a incluir el R6. El R6 se refiere a una lesión profunda con compromiso pulpar y signo periodontal. ¿Ya? Esto, importante. Porque nosotros no solamente vemos radiografías de aleta de mordida y tampoco vamos a encontrar solamente datos coronales, sino también vemos a nivel periodonto. Y esos signos periodontales son los que vamos a relatar cuando encontramos un R6. Ejercicio. Mitad externa del esmalte, mitad externa del esmalte a nivel de caras proximales, generalmente no tanto a nivel oclusal, vamos a encontrar a R1. Aquí podemos encontrar, miren ustedes, a nivel radiográfico de dentición temporal, la pieza 5.5, esto está mal. ¿Qué ha pasado? No es 5.5, no es 5.6, es 5.5 y 5.4. Podemos encontrar, especialmente aquí, miren ustedes, la mitad externa del esmalte no está completamente a nivel de todo el esmalte, un R1, ¿ya? De igual manera aquí, en la pieza permanente en este caso, vamos a encontrar una lesión de caries igual, mitad externa del esmalte. R2, mitad interna del esmalte, todo el esmalte comprometido, y aquí vamos a ver esto. En este caso vamos a encontrar una lesión cariosa mucho más extensa que pudiera comprometer un poco también de la dentina superficial, como estamos viendo en este caso. R3, la lesión superficial de la dentina, donde nosotros vamos a encontrar un mayor compromiso a nivel dentinario. Miren ustedes acá. Vamos a encontrar que la lesión, si bien ya ha avanzado de la mitad externa del esmalte y la dentina superficial, vamos a encontrar que ya está ingresando al espesor dentinario. Y recuerden ustedes que el espesor dentinario en dentición temporal es menor, por lo tanto las relaciones de clasificación también. R4, aquí sí voy a encontrar las famosas imágenes de caries cercanas a cámara que nosotros vamos a tener. Miren aquí, dentina profunda, muy cercana a cámara, pero sí alcanza a ver un pequeño puente. Aquí. Aquí lo mismo. Tengo cercanía a cámara, pero todavía no se unen en uno solo. Están casi por unirse. Y esas son las R4. La R5, que es la lesión profunda, cariosa profunda de dentina con compromiso pulpar, miren ustedes, aquí ya se ha tomado el cuerno, aquí igual, es una continuidad y eso sugiere lo que sería el R5, ¿ya? En R5 yo voy a tener la posibilidad de identificar piezas con caries o piezas incluso ya abiertas, como podemos ver aquí, como una comunicación mucho más real o una comunicación menor, no tan reciente, un poco crónica, y en este caso está asociada a la destrucción coronaria. Miren ustedes, aquí hay una continuidad. En R6 yo voy a tener una lesión cariosa con comunicación a cámara, miren ustedes acá. Y además de esto veo signos periodontales. Aquí tengo un signo periodontal, rarefacción ósea. Tengo aquí engrosamiento del ligamento. Tengo aquí lo mismo, pérdida ósea, miren, rarefacción ósea. Pérdida de ligamento, no tengo continuidad de la cortical. Y estos signos periodontales que ustedes tienen en sus historias clínicas, más el signo de la comunicación en corona de la caries con la cámara pulpar, nos dan el diagnóstico de R6. Son las piezas más complicadas. Aquí tenemos otro ejercicio donde podemos encontrar la pieza R5, por ejemplo, tenemos una lesión carioso-oclusal que es profunda, está por aquí, cercana a cámara, pero no ingresa. A nivel de la 8.4 nosotros vamos a tener de igual manera un R4 en distal. Miren ustedes qué tanto se acerca a la cámara, pero no ingresa.
A nivel 8.5, lo mismo, tengo un R4 inicial. Miren ustedes cómo se acerca a la cámara, pero no ingresa. Y a nivel del 8.5 tengo un R1 en distal, ¿no? Acá, muy chiquitito. Entonces, puedo yo dar ese diagnóstico completo a ambas piezas dentarias sin la necesidad de trabajar demasiado en casos, complicarme mucho en lo que sería el diagnóstico. Vamos a ver unos casos clínicos para poder hacer una práctica breve pero importante. ¿Ya? Aquí vamos a ir. Mire, este es un paciente de la clínica donde nosotros hemos tomado las radiografías previas. Las radiografías de diagnóstico, más que todo nosotros las trabajamos para apoyar incluso en lo que es la secuencia del tratamiento, ¿no? Tenemos lesiones cariosas de diferente grado, tenemos incluso abscesos. Estamos relacionando más que todo en esta zona molar superior, una lesión cariosa amplia del grado Montigún, que estaríamos en un 1-2, profundidad 4, que nos va a referir la necesidad de una radiografía. También podemos ver una lesión cariosa aquí, un ICDAS 4 relacionado a una profundidad 2, tal vez a nivel 1 de Montijo. ¿Qué vamos a encontrar? Tenemos una radiografía de una calidad más o menos aceptable, donde podemos encontrar que a nivel radiográfico no hay una separación entre lo que sería lo que es la cámara pulpar y la lesión cariosa que habíamos visto, ¿no? Esta amplia destrucción a nivel oclusal. Por lo tanto, yo estaría poniendo ahí que es un R5. Ahora, de esta otra caries no alcanzo a ver, no distingo adecuadamente, precisamente por la superposición de imágenes. Otro caso, tengo aquí radiográficamente una pieza dentaria fracturada, se supone en la cual no puedo yo encontrar un adecuado remanente a nivel coronario, pero sí necesito estudiar o buscar inclusive dónde estará su raíz, ¿no? Y está ahí, puedo encontrarlo. Tengo aquí una lesión periodontal masiva asociada, como les decía, puede ser a un trauma, pero se encuentra ahí el remanente dentario. ¿Qué más veo? Veo a nivel proximal de las piezas que están a su lado, lesiones cariosas amplias, extensas, tal vez no tan profundas, y la radiografía me confirma. Tengo una lesión cariosa que está por aquí. En relación a la cámara no es tan importante, o no es tan invasiva, perdón, y me puedo quedar en un R3. De igual manera, en la pieza del lado, tengo una lesión cariosa muy delgadita, que puede ser tal vez que me quede simplemente en un R2. Posteriormente voy a tener la radiografía de este lado, es esta de acá, perdón, ¿ya? Esta radiografía donde tengo una pérdida de estructura dentaria a nivel coronario, masivo también, y puedo encontrar aquí que hay una presencia de los gérmenes dentarios, no encuentro una pieza completa, ya tiene una lesión a nivel de furca que ha separado sus remanentes radiculares y voy a tener una imagen de separación inclusive. A nivel inferior se toma la radiografía de este lado, para analizar obviamente la caries, nuevamente una caries a nivel Montigium 1-2, nivel 4, con gran pérdida de estructura coronaria, especialmente a nivel de las cúspides, y haciendo mi radiografía, miren ustedes cómo es que la caries parece que se queda igual ahí. Por este punto que me está siendo cercano al cuerno, yo me quedo en un R4, porque esa es la lesión que me está dando. Ahora, en la lesión, en la pieza del lado, en esta de acá, que está igual con caries, tal vez no tan profundas, de igual manera yo puedo ver que la profundidad llega ahí, igual manera es un R4. Diferencia entre las dos, la clínica. Aquí está muy expuesta la dentina y aquí no está la dentina expuesta, pero sí está profunda. Y para esto es precisamente que usamos la radiografía, para ver límites, para ver niveles. Si ya puedo ver la lesión a este lado, es porque el nivel de desmineralización ha superado el 40% y eso es lo que hace más complejo el estado. Aquí tenemos otra radiografía, es el mismo casito que habíamos visto hace rato, tomando en cuenta la necesidad de hacer un adecuado control, más que todo desde el punto de vista de las necesidades odontológicas que tiene este paciente, que también se encuentra en dentición mixta. Miren ustedes, en este lado nosotros vamos a encontrar a la pieza 8.4 en calidad de remanente radicular, miren ustedes.
invadiendo lo que hubiera sido el alveolo. Y a nivel de la pieza temporal voy a ver una lesión cariosa profunda, amplia, extensa, pero se nota claramente un adecuado puente dentinario. Y aquí yo me puedo quedar en un R3. En este último caso, yo voy a hacer una relación, más que todo tomando en cuenta para esta pieza dentaria que presenta una obturación temporal, que yo no sé qué tiene por debajo, y le tomo la radiografía. Radiográficamente me va a dar una relación de, obviamente, el cemento temporal, que va a tener una gran radiopacidad, y aquí veo que todavía tiene una presencia de caries importante con comunicación, ¿no? Y además veo aquí una pérdida ósea asociada a una alteración del ligamento, entonces aquí yo tengo un R6. Obviamente parece que ya está incluso con algún grado mayor avance. A nivel inferior, de igual manera, tengo esta pieza dentaria con una obturación temporal. Hago mi análisis, voy a ver, obviamente, los límites de la obturación son profundos. Mi cámara está aquí y veo que se comunica con la lesión cariosa, que es todavía mucho más abierta. Y de igual manera yo puedo quedarme ahí tal vez con un R5 porque no veo ninguna alteración a nivel periodontal. Al parecer está todo radioanatómicamente normal. Y por último, vamos a ver esta radiografía donde quiero que se fijen cómo es que a nivel clínico tenemos una imagen de una caries a nivel proximal por distal de este primer molar temporal que pareciera no tener una gran destrucción. Me podría quedar en un multigium 1, 2, 2 tal vez, pero a nivel radiográfico, que es lo que para eso busco, para eso veo, puedo encontrar una mayor extensión. Muy compatible a la zona que estamos estudiando, sí, pero vamos a terminar ahí, que podría ser un R4 también, ¿ya? Importante a la hora de hacer de tratamientos, a la hora de definir. Yo puedo encontrar un R4 radiográfico, pero no me voy a olvidar que eso es solamente al 40% de desmineralización, ¿no? Cuando la enfermedad ha superado el 40% de desmineralización, lo que no indica que se quede ahí, puede estar un poco más. Y es precisamente eso lo que nos ayuda a la radiografía para determinar los límites aparentes de las lesiones cariosas, más que todo la comunicación o no con las piezas dentarias con caries. Ok, me voy a quedar ahí porque creo que ya es hora de que puedan ustedes salir. No sé si tienen alguna pregunta. Nada. Bueno, entonces les agradezco por la atención hoy. Nos encontramos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Natalie.